Estudio que le puse como título: ¿qué es justificarse? ¿Qué es la justificación o cómo es la justificación? Muchas de las veces nosotros buscamos una excusa, nos justificamos, alguien se excusa con nosotros cuando hace algo, y bueno, pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es justificarse? Bendito sea el Eterno. Entonces vamos a ver un texto clave que está en Génesis 44:16 y dice de la siguiente manera: entonces dijo Yehudá, esto estamos hablando cuando encuentran ya la copa de José en el saco de Benjamín, y pues prácticamente los regresan a Egipto, y están delante de José y le dicen: Señor, pues, vamos a ver lo que dice. Entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Ellos no sabían que José había ordenado que se pusiera esa copa ahí. Ellos estaban pensando que era obra de su maldad, incluso el pago por su maldad anterior que habían hecho. ¿Sí? Hasta aquí todavía ni siquiera saben que José es su hermano. Entonces, y vea lo que dice Judá: Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Pero lo que a mí me llama la atención es esta pregunta: ¿qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Delante de José y delante de Dios, ¿tenían alguna excusa Judá y sus hermanos? No. Y muchas veces nosotros no la tenemos, pero la inventamos. Entonces, en las últimas porciones, sobre todo las tres últimas porciones, 4, de la escritura de Génesis que leímos, del libro de Génesis, registran sobre todo las últimas 2, vamos a enfocarnos en las últimas 2 prácticamente, o 3. Registran la elevación de José. En la altura donde él llega, ya como gobernador de Egipto, como el segundo de Faraón, ¿sí? Entonces nos registran ya que él, después de estar en un calabozo, después de estar en una prisión, después de estar incluso a punto de morir, porque a los que cometían traiciones, más siendo esclavos, los mataban. Entonces tiene que haber una gran justificación por qué razón Potifar no lo mandó a asesinar, debió haberlo mandado a matar. Yo creo que lo puso en la cárcel mientras lo asesinaban. Pero ya estando ahí empezó la investigación. Incluso hay una tradición que dice que le dijeron a Potifar que el problema no era José, era su esposa. Entonces en todo ello pues hubo un proceso, y al final de cuentas entonces vemos que José pasa por un periodo de tribulación, pero al final de cuentas es puesto en altura. Entonces, y nosotros, cuando llegamos a un punto de nuestra vida en que podemos estar disfrutando, digámoslo así, de la vida, no es momento para olvidarnos de los problemas que hemos vivido. No es momento para olvidarnos de las tribulaciones que hemos vivido. Al contrario, eso nunca se debe de olvidar. Porque el día que se olvida, ese día empezamos realmente a dejar de amar al Eterno. Se nos olvida el amor al Eterno. Se nos olvida lo que Él ha hecho por nosotros. Se nos olvida de dónde nos rescató. Cuando Él nos ha rescatado, a todo mundo le decimos: yo no era nada, el Eterno me salvó, el Eterno me libró. A todo mundo le andamos diciendo. Pasan unos cuantos años de nuestra vida y nadie sabe ni siquiera por qué somos creyentes del Eterno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos olvidó a nosotros mismos de dónde nos sacó Adonai. ¿Usted cree que a José se le olvidaban los días de cárcel? ¿Usted cree que a José se le olvidaron el pozo? Las palabras de sus hermanos allá arriba comiendo la comida que él había llevado, y él ahí diciendo: lo vamos a matar. No, le aseguro que no se le olvidaron. Sin embargo,
me quedé pensando una cosa. Después de que murió Jacob, él podía haberse vengado. Pero estoy pensando en una enseñanza. ¿Para qué vengarse si no hay necesidad? ¿Sí? Hay veces que las cosas ya pasaron y todavía queremos hacerle daño a alguien. ¿Para qué si el Eterno ya se ha encargado de todo eso? Entonces, José ahora está en una posición donde diría, no, todo hay que olvidarlo. Pero sin embargo él, yo le aseguro que lo recordaba para no olvidarse que por la pura misericordia de Dios estaba donde estaba, porque estaba ahí realmente por el poder de Dios. La pregunta que yo te hago, ¿por qué tú estás en la posición que estás ahora? ¿Eres mejor ciudadano? ¿Tienes papeles, etcétera? Dime, ¿por qué estás en la posición que estás ahora? Estás ahí por la misericordia de Dios nada más. Entonces todo lo que José vivió no son momentos para olvidar, al contrario, hay que reconocer el potencial que él tuvo, el poder de Dios en esas situaciones. Hay que entender que a pesar de lo mal que estábamos viviendo, Dios nos sustentó, Dios estuvo ahí, Dios no nos ha olvidado. Eso es lo que tenemos que tener en mente, lo que tenemos que tener presente. Dios no nos ha olvidado. Y cuando Dios no nos olvida, es el mejor momento para seguirle dando la gloria, hermanos. El mejor tiempo, ¿sí? En otras palabras, José estuvo en la tierra de la oscuridad como buen judío para dar luz en aquel lugar. Tú fuiste plantado, tú estás en un lugar para que des luz ahí. La gente se va a burlar de ti. Tus llamados amigos del trabajo se van a burlar posiblemente de ti, pero tú estás ahí para que seas luz a esa gente que está en ese lugar. Entonces se avecinaban problemas difíciles, no nada más para Canaán, para Egipto también. Y Dios tenía como un hombre allá preparado. Dios tenía un hombre el cual ibas, en lugar de quejarse, en lugar de estar llorando porque no hay nada, era el hombre de las soluciones. Usted con su oración, con su consagración a Dios, puede ser la persona de las soluciones donde hay desesperación. Entonces la desgracia para José se tornó en solución. José estaba encima ya de una gran nación y le da la recomendación de la salvación al faraón. Entonces, pero esa recomendación viene de parte del Eterno. Faraón ve, no puedo encontrar otro hombre mejor que este. Vamos a ponerlo a él por gobernador. Encárgate tú de todas las cosas. Entonces, cuando él es reconocido gobernador, José toma una actitud que nosotros deberíamos de tomar. Él nos dijo, bueno, creo que ahora sí llegó el tiempo en que yo repose, ya llegó el tiempo de que alguien reconociera lo que valgo. Él dice, solamente Dios puede hacer esto, solamente de Dios viene la sabiduría, solamente de Dios viene la revelación. Se encarga de darle gloria, no a lo que sabe, no a lo que aprendió en prisión, no al tiempo que tuvo para meditar en la prisión, sino al Dios de toda la gloria. Le da la gloria a quien debe de dársela. Y eso es lo que no nos debemos de olvidar nosotros. A veces, aún para darle gloria a Dios, nos justificamos. Estoy enfermo, estoy cansado, no tengo tiempo, estoy desanimado, tengo esto, tengo lo otro. Pero no hay justificación para darle la gloria a Dios. Así es, gloria a Dios. Y espero que no se nos olvide. Entonces su boca nunca se abrió para vanagloriarse. Ahora sí, José, llegó el tiempo de que tus sueños se cumplan. No, su boca se abre para darle gloria a Dios. Su boca se abre para bendecir al Eterno, para reconocer a su Creador. Entonces, volvamos a repetir este pasaje donde vamos a pasar nuestro estudio. Entonces dijo Yehudá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Entonces, esta pregunta es la que nos permite entrar en nuestro tema. ¿Con qué nos justificaremos? ¿Cómo me voy a justificar? Y aquí puse una caricatura. Usted sabe el problema ahorita de las escuelas, muchos niños muriendo, mucha gente muriendo por medio de las armas. Pero las armas no deberían de estar en la calle, deberían de estar en un lugar donde el criminal no tuviera acceso. Ahora, en México hay una restricción muy grande para las armas, para venderlas. Pero por si no lo sabe, todas las armas llegan de los Estados Unidos. Aquí a cualquier pelado le venden un arma. Váyase a la Pulga, ahí están vendiendo. ¿Sí? Váyase a la marqueta, ahí están vendiendo. Váyase a la Walmart, ahí tienen. Prácticamente en cualquier lugar usted encuentra una pistola, un arma. Y pregunta,
Le pregunta a este pequeño que está aquí, ¿qué hay del control de armas? Y le dice que me va a perdonar, pero no le escucho nada. Y dice, no, tiene 2 pistolotas aquí metidas, una en cada oreja. En otras palabras, este es el que las vende, este es el que se negocia, este es el que gana. ¿Sí? ¿Qué iba a decir? Tenemos que hacer algo. Desgraciadamente, sus hijos de esta gente no van a las escuelas públicas donde van nuestros hijos. A ellos no les tocan esas desgracias porque ellos están en un colegio bien resguardado, con cientos de policías alrededor, donde no entra cualquier persona. ¿Les importa acaso entonces que tu hijo muera? No. Porque ahora dicen que la solución es que mejor todos se armen. Así llega un criminal, lo matan. Si con uno solo hay problemas, imaginen todos armados. ¿Verdad que esa no sería la justificación? Pues vea lo irónico de esto. Este hombre se justifica, ¿qué? No te oigo. ¿Sí? Entonces, cuando alguien trata de justificarse, usa casi de forma general palabras. Empieza a sacar y le busca palabras y esto y lo otro. Y empieza a sacar palabras que a veces ni siquiera se imaginaba que estaban en su repertorio. Tratando de esa manera de encontrar una palabra que le dé al clavo y diga, bueno, tiene una razón para haber hecho esto, para no llegar a tiempo, etc. Entonces, se usan muchas palabras en nuestra defensa. Por ejemplo, si yo me quiero justificar por algo que hice o algo que estoy haciendo entre ustedes, pues no, pero es que mire, que acá y que allá y que bla, 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 y empieza uno a justificarse de muchas maneras para declarar lo que uno quiere justificar. La expresión de nuestro texto dice, ¿qué hablaremos? ¿Se acuerda que así empezó el texto? Dice, ¿qué hablaremos o qué diremos ante mi Señor? Porque así empieza la justificación. Palabras, 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 buscándole aquí, buscándole allá. Y nos da el contexto de nuestro tema. También quiero que observe que Judá y sus hermanos piensan, ¿qué cosa pudiera yo decirle a este hombre para que diga que somos inocentes? ¿Qué le puedo decir? Pero se da cuenta que está atrapado. Es como dice el dicho, cuando estás entre la espada aquí y la pared aquí atrás. Ya no hay para dónde hacerte. ¿Sí? Y como no somos gladiadores, pues ahí quedamos. ¿Sí? Fuéramos todavía uno de esos de las películas, no hombre, ya están muertos, todavía reviven a seguir matando. Entonces, Judá se sentía descubierto de su maldad. Sus hermanos ahora se sentían descubiertos de lo que habían hecho años antes. ¿Sí? Que habían cometido violencia contra su hermano, lo vendieron, lo ultrajaron, lo dañaron. Entonces ahora ven que sus culpas están cayendo sobre ellos. Y ahora que reconocen, ¿cómo me puedo justificar? Si estuviera con mi papá, entonces le diría, no, pero es que tu hijo nos echó bronca, etc. Es más, si lo hubieran matado, eso le hubieran dicho cualquier justificación. Pero ahora están en un momento en que no pueden ya, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? De todo esto que estamos hablando, hermanos, deberíamos de aprender que cuando pretendamos justificarnos o cuando tratamos de justificarnos, primero pensemos, ¿qué culpa tenemos? ¿Qué culpable soy de esta situación que me están diciendo? ¿Sí? Porque le voy a poner un ejemplo. Si alguien llega y dice, mira, tu hijo está... Sí, pero los demás, ¿qué? Los demás, también los demás muchachos hacen esto, no más los míos. Y ya uno está justificando a nuestro hijo sin saber realmente lo que ha pasado. Ustedes ya apenas nos están diciendo, ya está uno justificando y echándole bronca, repartiendo bronca de problemas también a los demás. Y nunca nos ponemos a pensar, ok, voy a medir el asunto, voy a analizarlo, qué está pasando, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo? Entonces, es bueno, antes de empezar a justificarnos, analizar. Cuando se nos acusa de algo, cuando nos hablan de algo, analizar, ¿soy culpable? No es fácil reconocerlo. Yo les aseguro que, yo le puedo decir, levanta su mano, ¿quién acepta que es culpable de algo que la acusan? La podemos levantar en público, pero solos ante la acusación es bien difícil, sería lo más difícil de hacer como humanos, se lo aseguro. Al contrario, buscamos inmediatamente algo que esté haciendo el que nos acusa, para decirle, pero tú, ¿cómo vienes? Ahora sí que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Entonces, es bien difícil aceptar
que se está mal en algo. ¿Cuál es la mejor opción? Justificarnos. No, pero es que esto, no, es que allá, es que aquí, es que lo otro. Entonces es bien difícil no justificarnos por nuestros propios medios. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es pensar en la posible culpabilidad que tengamos. Si somos culpables, y si no, pues por lógico no aceptarla, ¿verdad que no? Pero si algo te están diciendo y eres culpable, ¿qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? Y eso es lo que menos queremos hacer. Es más fácil acusar a quien te está llamando la atención de que está mal también, a aceptar nuestra culpabilidad. Es más, inventamos cualquier excusa tonta que después analizándolo, pues no cuadra. No tiene sentido lo que dije o lo que me dijeron. ¿Sí? Pero en el momento que lo hacemos parece buena la justificación. Y si logramos calmar a quien nos acuse o a quien nos esté llamando la atención, hasta decimos, no lo puse en su lugar. Ok, pones a la otra persona en su lugar, pero ¿tú en qué lugar estás? ¿En qué lugar te encuentras? Para poder dar crédito a lo que estamos viendo o a lo que estamos diciendo, vamos a mirar un texto bíblico. Éxodo capítulo 23, verso 7. Vamos a ver qué nos dice el Eterno. Hermanos, si no ve, puede hacerse para acá, haz unas sillas para acá para que no, porque yo quisiera ponerles el proyector arriba para que lo vean para arriba, pero no puedo. ¿Sí? Ok. Éxodo 23, 7. ¿Qué nos dice? Palabra de mentira te alejarás. Vamos a la primera parte. De palabra de mentira te alejarás. ¿Qué es lo primero que hace que condenemos a alguien? Cuando vienen y te cuentan un chisme. Luego, en cuanto llega el chisme, empezamos a condenar a la persona de la cual te están chismeando. ¿Sí? Entonces, el Eterno no está errado al decir, de palabra de mentira te alejarás. Ahora, palabra de mentira, o palabra mentirosa, o la shon hará, lengua mentirosa, no nada más es decir una mentira. Aún cuando es verdad, pero estarlo divulgando tú, sin tener la autorización para hacerlo. El problema es este. Y les voy a decir que sucede más de lo que yo quisiera dentro de las congregaciones. Y no quisiera que pasara ni aquí, ni que siguiera pasando si ha pasado. Un ejemplo. Voy a Jonathan a hacer un pecado, a hacer un problema, a hacer una maldad. Y en lugar de decirle a él, como dice la Escritura, voy y le cuento primero a todos, a que ni sabes qué anda haciendo Jonathan. No, lo vi, tengo pruebas. Esto y lo otro. Pero no se le dice a la persona adecuada. ¿Qué es eso? Es chisme desde el punto de vista que lo veas. ¿Estás diciendo una verdad? Sí. Pero estás haciendo las cosas incorrectamente. No dice la Escritura que se haga así. Ya el último, ya se juntó una pandilla de personas que están en contra de lo que Jonathan hizo. Y vamos con Jonathan. No, Jonathan, ¿sabe qué? Usted está mal. ¿Sí? Eso es bueno decirle lo que hizo. Es bueno. Lo malo es haberlo chismeado primero con cuánta persona se te pareció y después después decirlo. Eso es lo que no es nada correcto. De palabra de mentira te alejarás. No matarás al inocente y justo. ¿Por qué dice el Eterno? Porque yo no justificaré al impío. Supongamos, Jonathan hizo un mal. Correcto, está mal. ¿Pero quién hizo más mal? El animal. El que lo vio y en lugar de decirle a él que está haciendo mal, va y lo empieza a divulgar por toda la comunidad. Ese hace más daño. Esa persona comete más pecado. Y vamos a entenderlo. El Eterno dice, no justificaré al impío. El que hizo lo malo, hizo lo malo. Pero la otra persona también está haciendo lo malo. Entonces, a veces nosotros, por querer corregir algo, actuamos incorrectamente también. Y son cosas que estamos ignorando y que más vale que vayamos poniendo atención. Este hombre que está aquí, a ver si entiende la analogía, o al menos lo que yo quise agarrar este es un hombre de la ley. Se supone que está para hacer lo correcto. Esta mujer, esta persona no tiene ni un arma, no tiene nada, absolutamente nada. Y está recibiendo una partiza de este hombre que debería de hacer lo correcto.
posiblemente hizo algo mal. Se fue a un motín, se fue a una ¿cómo le llaman? ¿Cómo se le dice? Se me fue la palabra. Sí. Manifestación, correcto. A una manifestación que es incorrecta. Posiblemente esa es su maldad. Pero ¿quién está haciendo más mal aquí? Y supuestamente está haciendo lo correcto. ¿Me entiende ahora? Que a veces nosotros decimos que queremos, es que yo quiero que las cosas estén bien, pero la terminamos regando más. No por lo que hacemos, sino por cómo hacemos las cosas. Terminamos regándola más. Entonces, hay que entender una cosa. Justificarnos. Cuando no existen medios legales o morales para justificarnos, simplemente nos condena más. Recuerden, Dios dice que no justifica al culpable. Dios no lo va a justificar. Y eso va para mí, para usted, para cualquiera. Cuando hacemos algo malo, si estamos actuando en algo incorrectamente, más vale reconocerlo. Más vale pedirle perdón al Eterno que aferrarnos a que estamos bien y que los demás están mal. Porque Dios no va a justificar al que está mal. ¿Quiere ver otro texto? Devarim 25:1. Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces, los shoftim, que en este caso eran sacerdotes, kohanim, los juzguen, estos absolverán ¿a quién? Al justo. Y condenarán al culpable. Desgraciadamente, hermanos, la justicia a veces la hacemos nosotros los hombres, a nuestra manera. Aún en el país donde estamos, si eres rico y millonario, podrías no ser condenado, aún por asesinato comprobado. Eres un ilegal y aunque no seas culpable, vas a prisión o a pagar un delito que tal vez no cometiste. Y la mayor injusticia no es soltar a un criminal, dejarlo libre. Para mí la mayor injusticia es condenar al inocente. El Eterno lo dice, que los jueces deben de absolver, de quitarle la culpa, de quitarle lo que se le acusa al justo y condenar al culpable. ¿Sí? Tengo una diapositiva aquí que a lo mejor les parece chistosa, pero Job dice, si fuera malo, ¿qué dice? Ay de mí. Ay de mí. Si estoy haciendo lo incorrecto, no tengo ninguna manera para justificarme, no hay nada. Échale la culpa al tiempo, a lo que tú quieras, a la Coca-Cola, al spray, échale la culpa a lo que tú quieras, pero si estoy haciendo lo malo, no hay nada con lo que me pueda justificar. ¡Ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, aunque te acusen. Levanta tu rostro. Tú no eres culpable. Estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si fuere justo, no levantaría mi cabeza. Si eres justo, levanta tu cabeza. Pero si estamos haciendo lo incorrecto, más vale que pensemos en lo que estamos haciendo. Cuando nos justificamos y aún acusamos para que nos dejen en paz, para que se callen y para que ya no digan nada, aparentemente por el momento nos salvamos. Llámalo que te dé encima. Llámalo que te dé encima. Llámala que te dé encima. Y puede ser en una relación de hogar, de esposo a esposa, de padre a hijo, de hijo a padre. Puede ser una relación congregacional, de hermano a hermana, de pastor a miembro, de miembro a pastor. La que tú quieras, ponle la relación que tú quieras. En el trabajo, de compañero a compañero, de empleado a jefe, de jefe a empleado. Ponle la posición que tú quieras. Pero cuando alguien te acusa y tú lo recontratacas, por el momento, como que la salimos librados. No, me libré, ya la hice. Lo puse en su lugar. Le dije hasta de que iba a morir. ¿Sí? Y entonces nos dejan en paz. Por el momento parece que la cosa la hemos salvado. Nos deshacemos de quien nos está confrontando. Pero recuerde, seguramente tarde o temprano se pagará
o cosecharemos lo que estamos sembrando. Tarde o temprano. A nosotros se nos puede olvidar el daño que hacemos. Dios lo tiene registrado todo en un libro. Para justificarse es necesario ser justo y practicar la justicia. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde encontramos la justicia de Dios? En la mal llamada ley. Desgraciadamente hay muchos, cientos, miles, millones de creyentes en Jesús, en un Jesús judío, que dicen que para ellos no es la ley. Que para ellos no es el Viejo Testamento. ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo puedes practicar la justicia viendo lo que Dios dijo en el mal llamado Antiguo Testamento? La justicia se practica con honestidad de palabras y acciones. Y créame, este mensaje es para mí. Porque todos en algún momento nos hemos justificado. Nos dicen algo, nos llaman la atención. No, pero pues es que acá inventamos una serie de excusas. Yo las he inventado. No crea que no, yo las he inventado. Y por eso el Eterno está llamando mi atención con esta enseñanza. Entonces, para justificarse, es necesario ser justo y practicar la justicia. ¿Quién me dice 1 de Corintios 6:11 qué dice? A ver si hay alguien aquí que sea justo. No, pues ya está difícil, aquí ya nadie entonces es justo. Pero veamos primero, les dije Romanos. 1 de Corintios 6:11. ¿Sí? Bendito sea el Eterno. A ver, ¿quién me lo dice, por favor? Puede leerlo si gusta. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Puede empezar en el verso 9, que es donde está el contexto, pero me interesa el versículo 11. ¿Sí? Y estos erais algunos. Esto erais algunos de vosotros. Mas ya habéis sido lavados. Eso quiere decir, ahora eres limpio. Ya habéis sido santificados. Ahora eres santo. Ya habéis sido justificados. Ahora eres. En el nombre del Señor. ¿Ahora eres qué? Santificados. No, la última parte. Justo. ¿Cuándo ocurre eso? En el momento en que haces tu tevilá para arrepentimiento en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Sí? Entonces, desde ese momento tú eres justo. ¿Qué sigue entonces? Para ser justo, para podernos justificar, practicar la justicia. ¿Dónde dijimos que está la justicia? ¿En qué lugar del mundo se encuentra? ¿O en qué parte? ¿En qué libro? Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Dónde se encuentra la justicia? En la Torá. Entonces, ya te purificaste. Vamos a hablar términos que entendamos. Ya te bautizaste en el nombre de Yeshua el Mesías. ¿Qué necesitas ahora? Seguir practicando lo que Él dijo. Las palabras que yo os hablo no son mis propias palabras, son las palabras del Padre. O sea, lo que Yeshua predicó es la palabra del Padre. ¿Cuál es la palabra del Padre? Yo quisiera saber, porque a lo mejor por eso no practicamos la justicia, porque ni siquiera sabemos cuál es la palabra del Padre. La Torá. ¿Cuál, hermano? La Torá. Pero dígalo más fuerte, como que no tiene miedo que lo quemen en la hoguera. La Torá. Dígalo en términos que podamos entender. El Viejo Testamento. La ley. La ley. La ley de Dios. Porque si usted está en México, en su rancho, y dice la ley, todos van a correr, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿en qué posición estamos? ¿Ya pudiste purificar el nombre de Yeshua? Estás en una posición de justo delante del Padre. ¿Qué resta ahora? Practicar la justicia. Practicar la justicia. ¿Este juez tiene cara de bueno? ¿O de...? Pero inmediatamente cualquiera se da cuenta que te podía mandar a la hoguera nomás por haber perdido un penny. ¿Sí? Entonces, sí me están entendiendo lo que es justificarse. No levante su mano ni me diga el ejemplo. Pero piensa la última vez que trataste de justificarte. Ahora reanaliza tu justificación. ¿Es correcto? ¿O lo dijiste nada más para salir del problema?
Analízalo. Y si tú te das cuenta, no te digo que me la cuentes, si tú te das cuenta que lo hiciste nada más para salir del problema, es pecado. Es incorrecto. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 23, dice, tú oirás, ¿desde dónde? Cielos, ¿Y qué va a hacer? actuarás, ¿Y qué más? Y juzgarás a tus siervos, dando la paga a quién, al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle, justificando al justo al darle conforme a su justicia. Entonces, si yo me justifico delante de ustedes, posiblemente mi justificación parezca buena y hasta los deje. No, pues tiene razón el hermano. Pero ¿quién realmente importa? El Eterno. Delante de Él, la justificación que me das a mí, que le das a tu esposa, a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana, a tu jefe de trabajo, delante de Él, esa excusa será válida. No me la digas, ya te dije, no me la digas. Analiza, es más, analiza tu última excusa. La última vez que te has justificado en este mes, en este año, espero que sea en este año y no en este día. Analízala. ¿Verdad que a veces no analiza? Pero analízala. ¿Es correcta delante de la toma? ¿O es solo un pretexto para salir del atolladero? Al estar disfrutando de esta reflexión, la disfruté porque me dolía. Cuando me estaba dando el Eterno me dolió. Y disfruto más cuando me duele que cuando me gozo. Porque a veces me gozo, oh, voy a predicar esto. Y a lo mejor no sé si nomás lo digo por emoción, pero cuando me duele es porque el Eterno me está hablando. Así que al estar disfrutando de esta reflexión vino a mi mente la constante intención de justificarme. Delante de mi esposa, delante de mis hijos, delante de usted, hasta delante de Dios. Y me di cuenta que el ser humano tiene una constante intención de justificarse delante de todos, ¿no? Ojalá no más sea yo. Pero creo que todos. Es más, véalo con su hijo, su hija. ¿Qué dice esto? ¿De qué me hablas? ¿What? Te salen con que le hablan español en ese momento. En la mañana lo vimos, ¿verdad, chino? Cuando le pregunté a alguien, ¿y por qué dejaste eso abierto? ¿Qué? No me quieras engañar, tú lo usaste. Bueno, lo usé, pero yo lo tapé. Pues usted lo dejó destapado, vaya. Pero ¿sabe qué? A lo mejor ellos nos han visto justificarnos a nosotros y desde pequeños aprenden que es mejor justificarse que decir la verdad. ¿Por qué? Y desgraciadamente voy a voltear la tortilla. Te dicen la verdad y la aplastas como cucaracha en lugar de decir, voy a estar contigo, te voy a ayudar a orar, vamos a superarlo, vamos para adelante. Creo que ese es el temor a decir la verdad, aún en una iglesia. Creo que ese es el temor, aún en la iglesia, a decir la verdad. Si lo digo me van a aplastar. Y la verdad, ¿no debería ser al contrario? Pero realmente, diga usted la verdad de un pecado y todo el mundo, mejor alejarnos de él o de ella. ¿Y no debería ser al contrario? Porque está pasando un momento difícil, ¿necesita nuestra ayuda? Ve entonces por qué a veces es preferible mejor excusarse y decir una mentira que hablar verdad. No está bien delante del Eterno, aclaro, no es lo correcto. Tengo que aclarar eso. Pero estoy diciendo por qué razón a veces no se dice la verdad y prefiere mejor la persona excusarse. Buscar una excusa a su mal proceder. Y les voy a decir una con todo mi corazón. No se una con nadie a una acusación
Apenas que ya hayan hablado primero con la persona que está diciendo, mira esto, mira el otro. No, digo, vaya y dígale. Yo no tengo por qué escucharlo hasta que usted hable primero con la persona que está afectada. Porque nos volvemos partícipes a veces de una pandilla de manifestantes ya. ¿Y qué hacen? Cuando vamos a hablar con la persona, ya vamos armados con palos, piedras y machete y toda la cosa, y a golpearle. ¿Qué hacemos con esa persona? No va a volver a la congregación. ¿Por qué? Porque en lugar de restaurarle, lo acabamos de matar. La próxima vez que haya alguien vaya contigo y dice, mira, estoy viendo al hermano, que viene hermano, vaya y dígaselo a él. Ya cuando se lo haya dicho. Entonces, si necesita un testigo, para que yo vaya y me dice dónde está ocurriendo, para que sea testigo y podamos hablar con él. Pero mientras vaya usted y dígale, así dice la Escritura, empecemos a usar la palabra de Dios, hijos. Porque por eso mismo estamos cometiendo muchas injusticias y tratamos de justificarnos a nuestra propia manera y no a la manera de Dios. Salió a relucir cuando analizaba mi resistencia que tengo a veces a aceptar que estoy mal. Es como una concha, y entre más se resiste uno, más gruesa se va haciendo. Es como esos que van haciendo pesas, se ponen más y más mamados, ¿sí? Más ponchados, más fornidos. Así se va haciendo la concha. Nosotros nos resistimos. No, yo estoy bien, se va haciendo más dura la concha. No, el otro es el que está mal. Y se va haciendo más fuerte. Hasta que nos ponemos hombres verdes y nadie nos puede controlar. Ni nosotros mismos. ¿Qué dice en la última que salió? No puedo controlar la bestia que está dentro de mí. Y no puede morir. Para que vean que le pongo atención no nada más a lo que pasa, sino a las frases que dicen. Y no es lo correcto. No es lo correcto. Eso que está entre nosotros a veces se vuelve una bestia que se va haciendo fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no tratamos de matarla. Le estamos dando vida y vida y vida. Sigue fortaleciéndote. Sigue justificándote. Los demás también están mal. Ok, los demás están mal, pero porque los demás están mal, ¿tú te vas a seguir justificando entonces? ¿Qué entonces con la palabra de Adonai, hijos? ¿Sí me están entendiendo? No lo estoy regañando, estoy predicando lo que mi corazón sintió con esta enseñanza. Y duele. Y me cimbró. Y me tambaleó. Hace unos pocos días mi esposa me hizo ver algo. Y lo primero que hice fue esto. Me justifiqué. Para ella yo estaba roncando 2 noches. Para ella yo estaba bien dormido 2 noches. Pero no pude dormir. ¿Sí? Hasta que hablé y le dije, solamente dije lo que dije para justificarme. La realidad es esta. Y no lo estoy diciendo como héroe. Es algo que no me dejó sentir bien. Y gracias al Eterno porque no me sentía bien. Pero hay otras veces que nos sentimos también así igual y sabemos que nuestra justificación no fue correcta, pero no tenemos el valor de ir a decir, me equivoqué. Preferimos que pase el tiempo y se va aplacando poco a poco. La bestia nomás está dormida dentro de ti. Ese hombre verde nomás está dormido dentro de ti. Y en algún momento va a despertar. Y cuando despierte, está más fuerte. Te acusan de algo, te llaman la atención de algo y empiezas a disparar, pum, 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 un sinfín de palabras. Te salen, si nos ponen a predicar, es que no sé qué decir. Nos justificamos y nos salen palabras a morir, hermanos. ¿Verdad que cuando hacemos algo, hasta calculamos? Si viene fulano, lo paro con esto. Si viene mengano, con esto. Si es fulana, con esto. Si es perengana, con esto lo paro. Y en lugar de reconocer que estamos mal, ya estamos planeando con qué vamos a parar o con qué vamos a atacar a la persona que nos acusa. Para que entienda mejor, tenemos todo un arsenal para dispararle a quien nos acusa. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil empezar a ver errores ajenos que culpas propias. ¿Lo repito? Y esa es una frase que acabo de inventar ahora. Es más fácil
empezar a mirar los errores de todo el mundo que aceptar nuestra propia responsabilidad de lo que estamos haciendo mal. ¿Qué pasa con eso entonces? Un día se compondrán las cosas. Esto se olvidará. Ok, lo olvida la gente posiblemente. Se lo olvida a tus hijos posiblemente. Pero Dios lo sigue recordando. Y delante de Dios es el problema. Delante de Dios es que somos culpables. La persona a lo mejor te deja, te abandona, tus hijos se van, tu esposa ya no está contigo, la congregación ya no asiste al mismo lugar. Pero Dios sigue siendo Dios. Y ahí está el problema. Me acuerdo con uno de mis primeros cantos que canté hace 1998, se llamaba Excusas. Y desde 1998, irónicamente, la sigo poniendo. Me sigo excusando. ¿Por qué? Vuelvo a recalcarlo, porque es más fácil excusarnos que reconocer la verdad. ¿Sí? Pero lo que no sabemos es que mientras más nos justifiquemos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea con la maestra, sea con el pastor, sea con quien sea, solamente nos está poniendo en un saco y dicen, este es mentiroso, este es irresponsable, esta persona no confiesa en él. ¿Sí? Me sorprendí leyendo hace pocos, tiene un mes, 2 meses, una noticia, que hoy más gente mata a sus familiares para faltar al trabajo. Ya no es con pistolas, es que se murió la bisabuela. ¿Sí? Es que murió un amigo de la familia, era bien querido, tuvimos que ir al funeral. ¿Sí? Entonces, ¿qué es eso? No quiso ir a trabajar, pero mató a un familiar para tener una excusa. Qué bueno que un día un general le dije, general, me arrestaron. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué faltó 3 días, soldado? Al cuartel. No, general, es que mi abuelita estaba enferma y... ¡Oh, felicidades! Le dije, se la pegué, creo. ¡Felicidades, soldado! Y le digo, ¿por qué, mi general? ¿Te graduaste de doctor entonces ya? Le digo, no. Entonces, ¿qué jodido fuiste a ver allá? Me dijo, si no eres doctor, mándale dinero para que se cure. ¿Qué le vas a ver con que también a ti se va a curar? No. Mándale dinero a su madre, dice, para que se cure. Si usted no es doctor, no tiene nada que andar haciendo allá. Pensé que se le había pegado. ¿Se dan cuenta de lo irónico? A quienes estamos tratando de engañar, se da cuenta que lo estamos haciendo. Delante de que nos queremos excusar, se da cuenta que estamos diciendo una mentira. Aunque nosotros mismos nos la estemos creyendo. Se me abrieron los ojos como plato cuando me dijo, ¿eres doctor ya? Te felicito. No, mi general. Entonces mande dinero para que la lleven al doctor. Usted no tiene nada que andar haciendo allá. Una pregunta, ¿cómo podríamos dominar este aspecto negativo de nuestra vida? A ver, ¿cómo podríamos dominar este aspecto negativo? ¿Por qué es un aspecto negativo? Fuera positivo, pues felicidades, como dijo mi general. ¿Sí? Pero es un aspecto negativo. ¿Cómo podríamos superarlo? ¿Cómo podríamos dominarlo? Eso es lo primero de lo primero. Y pedirle ayuda a quien de verdad es ayuda, al Eterno. Solamente poniendo tu espíritu en mí, que no lo alejes de mí, tendré un corazón recto. Solamente que tú no quites tu Santo Espíritu de mí, podré hablar verdad. Aleluya. Quiero que entienda que este pensamiento negativo de justificarnos daña nuestra propia mente. Llegamos a creer muchas veces que hay razón para justificarnos. Pero vamos a pensar por un momento.
en la mañana preguntaba, ¿quién impuso las bendiciones? No fue Jacob, no fue Abraham, no fue ninguno de los antiguos, ni siquiera fue Adán. Ahora la pregunta es, ¿quién dictaminó la justicia? ¿Quién puso la justicia? ¿Quién dio la justicia? El Eterno. Y cuando tratamos de justificarnos injustamente, ¿qué estamos haciendo? Violando la justicia de Dios. Por si no lo habíamos entendido, estamos violando la justicia de Dios. En otras palabras, estamos violando el código de leyes que Dios dio, porque es su ley. Él dijo lo que es justicia y lo que no. Si lo hubiera inventado yo, ya lo hubiera cambiado, ¿sí? Entonces, la justicia la instituyó el Eterno. Así que la justificación solo existe para con el Eterno. Él sabe si estás bien o estás mal. Y si estás mal, es bueno reconocerlo primeramente con Él. Y después con que tengamos que reconocerlo. Que sería lo más importante para empezar a dominar esa negatividad de nuestra vida. Porque mientras no lo reconozcamos, hermanos, sigue ahí. Pues nadie se da cuenta. Sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Hasta que un día realmente ya pues salga de control toda la situación. Entonces, cuando tú te justificas, cuando yo me justifico, debiéramos de pensar que lo estamos haciendo delante del Eterno. A ti te puedo engañar, pero a Él no. A ti te puedo mentir, pero a Él no. Entonces, la próxima vez que nos justifiquemos, recuerda, la justicia la dictaminó el Eterno. Y te estás justificando, aunque sea con un hombre, te quieres justificar delante de Dios. Pensemos en eso. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Job. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre? ¿Con quién? Con el Eterno. ¿Qué dijo David? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? ¿Por qué te reconozco que tú eres justo? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién de los hombres podrá acusar al Eterno? Es que no me diste oportunidad, es que fuiste malo, Señor. ¿Quién en el día del juicio se podrá justificar delante de Dios? El único que justifica al impío es Dios. Y sigue siendo justo. Bendito su nombre. El único que justifica al impío es Yeshua HaMashiach y sigue siendo justo. Por medio de Él somos justos. Lo vimos 1 Corintios 6:11. Por medio de Él fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste purificado. Has sido hecho justo. Bendito su nombre. Que a su nombre sea la gloria por siempre. Quizás sea muy difícil para algunos de nosotros practicar la justicia. Pero cada día que pasa en este mundo se vuelve más difícil. Empieza a no hacerlo ahora y mañana podríamos estar como muchos que hemos condenado. Hemos estado tratando, no sé por qué acerca de este tema durante este tiempo. ¿Cuánta gente hemos condenado? Mira, anda en el mundo, anda perdido, anda en el mundial, anda perdidamente. Pero si nosotros no empezamos a practicar la justicia hoy, mañana podemos estar igual que ellos o peor. Y así como nosotros estamos diciendo, levantando la voz, levantando el dedo, levantando la boca contra ciertas personas o esas personas, lo mismo se va a decir de nosotros. Entonces, qué importante se vuelve empezar a practicar la justicia. No mañana, hoy, hijos. Hoy. ¿Sí? Recuerda, todos tratamos de justificarnos cuando somos confrontados, pero eso solamente ciega la realidad, opaca la realidad, distorsiona la realidad. Es bueno empezar a ver qué nos dice el Eterno. Proverbios capítulo 17, verso 15 dice: el que justifica ¿a quién? Y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación delante del Eterno. Les voy a poner un ejemplo, a ver si me entienden. Tu mejor amigo de la congregación o del trabajo, de la familia, de donde sea, hace algo que a ti te parece que no es correcto. ¿Sí? Pero, ¿quién dije que lo comete? Tu mejor amigo. Pero la persona que te cae mal, hace lo mismo. ¿A quién condenas primero? Y hasta con menos que haga.
No, ese está mal. No, esa persona está actuando mal. Pero si fuera tu amigo, ¿levantarías el dedo inmediatamente? Si fuera tu hijo, ¿levantarías el dedo inmediatamente? Pero dice la palabra del Eterno, el que justifica al impío, aunque sea tu mejor amigo, y el que condena al justo, ambos son igualmente una abominación para con el Eterno. Y eso es para nosotros, para mí como líder, como pastor, como rabino. Siéntate bien, hijo, por favor, no lo repito otra vez. ¿Sí? Debería de ser algo que tengo que tener muy en mente a la hora de justificar o condenar a cierta persona sí y a cierta persona no. Y como padres, qué importante se vuelve a analizar esto. Solo este versículo, subráyelo, márquelo, póngale color si quiere. Ya termino, ¿ok? Recuerda, cuando el que falla es nuestro cuate, cuando el que falla es nuestro amigo, cuando el que falla es nuestro camarada, tendemos a decir, hombre, no es para tanto. Pero es más, si fallamos nosotros, no, hombre, pues ni que fuera para tanto, si no hice nada. Si es nuestro amigo, lo vemos bien chiquito. Si es alguien que nos cae gordo, lo vemos como la montaña de Hércules, de Atlas. ¿Cómo se llamaba el que cargaba el mundo en su espalda? Ok. Cuando fallamos nosotros, lo vemos así, mire, como este puntito. Cuando falla nuestro amigo, se ve así. Cuando falla que nos cae mal, vemos toda la pantalla. No, hombre, ¿viste todo lo que está haciendo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero recuerda, si eso que ves hacer a tu amigo, ¿lo condenas? Si eso que ves hacer a tu enemigo, ¿lo condenas? También debes de condenar lo que ves hacer a tu amigo. Y si condenas lo que hace a tu amigo, también debes de condenar lo que tú haces que está incorrecto. ¿Qué les dije en la mañana? Haga una lista de todo lo que no le gusta. Póngasela en la almohada y se la deja a su esposa. Dile, esto no me gusta. No me gusta que me grites, no me gusta que me grites. ¡Saca la basura! A ver, ¿a qué horas? ¿Vas a esperar que los gusanos la saquen? Dile, no me gusta. Déjasela ahí en la almohada. Dale un beso y dile, ay, mi amor, luego regreso. Y espera la lista que ella te tiene, que te diga, no me gusta también esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. Una vez escuché a un rabino decir esta frase: no hay justificación para hacer lo incorrecto. Así que practicar la justicia que el Eterno dejó establecida en la Torá es solamente una forma, es más, sería la única forma para justificarnos delante del Eterno. Todavía no puedo practicarla todas en mi presencia, ya me estoy esforzando. Lo que ya sé, lo estoy guardando, Señor. ¿Sí? Y no para justificarte delante de los hermanos, delante del Eterno. La búsqueda de la justificación, ¿sí?, es tener la intención de buscar hacer lo correcto. Buscar la justicia es buscar hacer lo correcto. Buscar la justicia es tratar de hacer lo correcto. ¿Para qué? Para que si en algún momento fallo, el Eterno se mueva misericordia. 7 veces caerá el justo, 7 veces el Eterno lo levantará. Pero habla del justo, el que reconoce que está cayendo. Hay gente que está caída y te dice, yo estoy bien. Dice, no lo va a levantar Adonai. ¿Por qué? Se cree que está bien. Él levanta al justo, al humilde. Pero él mira de lejos al altivo. Al humilde se va a acercar a levantarlo. Al humilde lo mira de lejos. Isaías capítulo 45 verso 25 dice: en el Eterno será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿Quién? Toda. ¿Tú eres de la descendencia de Israel? ¿Eres parte de Israel? El Eterno te justificará a ti y a tus hijos. Esa es una palabra de Adonai. Entonces recordemos
algo importante. Para justificarse es necesario por lo menos empezar a practicar la justicia. Este sería el entendimiento básico. Mi último texto, no tengo otro más. Y los entendidos, Daniel 12:3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, aquí es la, ¿sí? La justicia a la multitud. Eso me pasa por andar copiando. ¿Sí? Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. ¿Quieres resplandecer? Empieza a practicar y a enseñar la justicia. Por lo menos empieza con tus hijos. Por lo menos empieza en tu hogar. Por lo menos empieza con lo que tú tienes a tu lado. No te voy a decir que te agarres a latigazos. Tratemos de empezar a practicar la justicia. Solo así seremos justificados delante de Adonai. Vamos a tener un momento de oración, por favor. Bendito Padre de la gloria. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Porque tú has sido hermoso, Padre, con nosotros. ¿Quién como tú entre los dioses? ¿Quién como tú que nos has dado grande misericordia, Señor? Aun cuando nos hemos justificado con nuestras propias palabras, Adonai. Aun cuando hemos tratado de engañar a todo el mundo, a ti no te podemos engañar. A ti no te podemos mentir. Delante de ti está expuesta nuestra causa. Y reconozco como David, ante ti, delante de ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas tenido por justo, por puro. Oh, papito lindo, vengo a pedirte perdón por todas las excusas sin sentido, inútiles que he pronunciado, en lugar de reconocer mi verdadera condición. Oh, Rey de toda la gloria, bendito tú eres. Bendito Dios de toda la gloria. Perdóname, Señor, por tantas veces que yo me he justificado delante de los seres humanos, delante de mi prójimo, pero delante de ti posiblemente no he sido esa persona justa ni justificada por mis propios argumentos. Solamente Yeshua justifica, solamente Dios justifica. Oh, papito lindo, gracias. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu amor. Ayúdame. Ayúdame, Señor, a practicar la justicia, a vivir la justicia. Te necesito, Adonai. Te necesito, Rey de la gloria. Oh, Dios de la gloria, perdóname, Señor. Gracias, papito lindo, por tu amor, por tu misericordia que has tenido para nosotros hasta esta vida. No hay justificación para ser humano. No hay ninguna justificación para todas las cosas incorrectas que yo he hecho. Gracias por enviar a Yeshua, que vino a justificarme. Gracias. Gracias por enviarlo, Adonai. Porque de no haber sido por el Mesías, ¿qué sería de mi vida el día de hoy?
¿Qué sería de mí en el día de hoy? Perdóname, Señor. Y gracias por tu sublime amor. Y ese amor eterno que has tenido para nosotros. Bendito tu nombre. Hay veces que las cosas más pequeñas son tropiezos para mí, Señor. Pero cuántas cosas hacemos nosotros incorrectas que también son tropiezos para los demás. Perdóname. Perdónanos. Y sea tu nombre bendito, Señor. Amén. Shavua Tov.